Hola, mi nombre es José Emilio Monero Pérez y el día de hoy voy a estar respondiendo una serie de preguntas sobre la Edad Media. Bien, comenzamos. 1. ¿Qué ocurrió con el Imperio Romano de Occidente después de su división? Después de la división del Imperio Romano en el año 395 después de Cristo, se produjo una serie de acontecimientos que marcaron el destino de las dos partes resultantes, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente sufrió una declive gradual y enfrentó numerosos desafíos internos y externos. Algunos de los principales eventos y factores que contribuyeron a su caída incluyen presión de las invasiones bárbaras. A lo largo del siglo V, varias tribus germánicas como los visigodos, ostrógodos y vándalos comenzaron a invadir y establecerse en territorio del Imperio Romano de Occidente. Estas invasiones debilitaron significativamente la autoridad imperial y provocó la pérdida de vastas extensiones de territorio, inestabilidad política y crisis interna. El Imperio Romano de Occidente experimentó un suceso de emperadores ineficaces, luchas de poder y corrupción política. La falta de liderazgo fuerte y la capacidad para hacer frente a las amenazas externas e internas socavaron la estabilidad del imperio. Crisis económica y fiscal. El imperio se enfrentó a graves problemas económicos, incluyendo altos impuestos, inflación, disminución de la producción agrícola y dificultades en el suministro de alimentos. Esto debilitó aún más a las estructuras económicas y la capacidad del imperio para financiar sus operaciones militares y administrativas. Desintegración del sistema de defensa. El sistema de defensa romano se debilitó con el tiempo y las legiones romanas fueron reemplazadas en gran medida por tropas bárbaras, mercenarias. Esto resultó en una pérdida de cohesión y lealtad hacia el imperio y facilitó las incursiones y asentamientos de las tribus bárbaras. Estos factores, combinados con otros desafíos y debilidades internas, llevaron a la caída final del Imperio Romano de Occidente en el año 476 d.C., cuando el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por Odoacro, un líder bárbaro. Por otro lado, el Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, sobrevivió durante varios siglos más, aunque también enfrentó amenazas y dificultades. Logró mantenerse como una potencia política y cultural en la región del Mediterráneo, hasta su caída final en 1453 d.C. Ante el avance del Imperio Otomano, el Imperio Bizantino conservó gran parte de la herencia romana clásica y desempeñó un papel crucial en la preservación de la transmisión del conocimiento antiguo a Europa Occidental durante la Edad Media. Número 2. ¿Qué consecuencia tuvo Europa Occidental en el comercio y la vida urbana? Las ciudades de fines de la Edad Media experimentaron épocas de grandes crisis y otras de florecimiento, estrechamente relacionadas con las características de la vida urbana: rápida difusión de las epidemias, problemas de abastecimientos, revueltas sociales, pero también atracción de población a causa de mejores servicios y posibilidades de defensa, mejor condiciones jurídicas para sus habitantes, así como ofertas de trabajo seguras en las urbes comerciales. A finales del siglo XI se crearon las bástidas, ciudades de nueva construcción con plano reticular, y a principios del siglo XIV se habían extendido ya por Francia, Inglaterra y sus dominios franceses, el Piamonte y España. Otras zonas como Alemania o Flandes se conocieron con el nombre de villas nuevas. La ciudad sirvió más que nunca como forma de articulación del territorio en las asambleas representadas que comenzaron a celebrarse en los estados europeos desde finales del siglo XM. Número 3. ¿Cuál era la importancia de las murallas de las ciudades inglesas durante el siglo XIV? Se podría asumir de la misma manera que las murallas fueron erigidas en un principio para protegerse a sí mismas de los recursos que este sector empezaba a acumular para reforzar sus posiciones sociales y políticas dominantes. Estas mismas igual eran usadas mayormente como un punto de vista militar, pero este se redujo debido a causa del estado de paz que reinaba en la isla. Principalmente, estas también funcionaban como barreras aduaneras, protegiendo los intereses comerciales de los ciudadanos y permitiendo imponer derechos de portazgo sobre todas las mercancías que pasaban por sus puertas. Número 4.
¿Cómo se diferencian las defensas de las ciudades inglesas de las europeas? Continental. Las diferencias de las ciudades inglesas en el siglo XIV se diferencian de las de Europa continental en varios aspectos. En general, las ciudades inglesas tendían a tener murallas menos masivas y fortificaciones menos elaboradas que las ciudades de Europa continental. Además, las ciudades inglesas a menudo se basaban en defensas naturales como ríos y colonias, en combinación con murallas, en lugar de depender exclusivamente de fortificaciones artificiales. Estas diferencias pueden atribuirse a una menor amenaza de invasión en Inglaterra en comparación con el continente. Número 5. ¿Cuál era la principal razón de ser de las ciudades medievales? La principal razón de ser de las ciudades medievales era proporcionar un lugar seguro para que la gente pudiera comerciar, vivir y trabajar durante la Edad Media. Hubo un gran aumento en el comercio y la industria, y las ciudades proporcionaban centros de comercio donde los mercaderes y artesanos podían vender sus productos. Además, las ciudades medievales también ofrecían protección contra invasores y conflictos, convirtiéndose en un lugar de refugio para aquellos que huían de la guerra. Las ciudades también se convirtieron en... 6. ¿Qué tipo de mercados eran comunes tanto en las ciudades de crecimiento orgánico como en las planeadas? Los dos tipos de mercados más comunes eran: el primero, que se caracterizaba de ocupar una plaza destinada a un único fin, situada normalmente en el centro urbano o en sus inmediaciones, mientras que la segunda era situada en el ensanchamiento de la calle principal. Paul Zurcher define los dos tipos de mercado en poblaciones de crecimiento orgánico: las amplificaciones laterales de la calle principal y las plazas a las puertas de entrada de la ciudad. En las poblaciones planeadas, el trazo se basaba en una estructura de retícula regular. La plaza de mercado es el tipo más frecuente. ¿Cómo se diferencian las plazas de mercado en las ciudades de Europa continental y en Gran Bretaña? Las plazas de mercado eran una herramienta de regeneración urbana en la Europa de la Edad Media. El escenario de los intercambios comerciales, la plaza pública de mercado queda delimitada por las instituciones religiosas y civiles del núcleo neurálgico y simbólico de la ciudad, a la sombra de las iglesias, en ocasiones abrazando sus paredes para protegerse. Tienen lugar en el mercado cotidiano. Esta plaza forma un y un centro religioso en uno. Las ciudades de occidente de Europa, que estaban en decadencia desde la caída del Imperio Romano, comienzan a surgir a partir del siglo XI, convirtiéndose en el motor de todos los cambios, pero la ciudad era ante todo un mercado en el que se intercambiaba todo tipo de productos, tanto como en el entorno rural como con las ciudades próximas en los mercados semanales o diarios. 8. ¿En qué año se convirtió el Imperio Romano en dos partes? En el año 395, el Imperio Teodoso dividió el Imperio Romano en dos partes. Constantinopla fue la capital del Imperio de Oriente, cuya vida se alargaría más de 1000 años hasta el siglo XV. Mientras tanto, el Imperio Romano de Occidente, que fue cambiado de capital en Roma, Milán o Ravenna, sufrió las invasiones de los pueblos germanos hasta que poco después del año 476 después de Cristo, el jefe bárbaro Odoacro depuso al último emperador. Este momento es el que se considera como el final de la Edad Antigua en Occidente y el inicio de la Edad Media. 9. ¿De qué manera mantuvo la Iglesia continuidad de la vida urbana en Europa Occidental? Habría sido una gran etapa de transición en todos los ámbitos: en lo económico, para la sustitución del modo de producción esclavista por el modo de producción feudal; en lo social, para la desaparición de los conceptos de la ciudadanía romana y la definición de los estamentos medievales; en lo político, para la descomposición de las estructuras centralizadas del Imperio Romano, que dio paso a una dispersión del poder; y en lo ideológico y cultural, para la absorción y sustitución de la cultura clásica por las teocéntricas culturas cristiana o islámica. 10. ¿Cuándo una aldea medieval adquiría el estatus de ciudad? El título de ciudad o estatus de ciudad
Es una designación simbólica y legal otorgada por un gobierno nacional o subnacional. Un municipio puede recibir el estatus de ciudad porque ya tiene las características de una ciudad, o bien porque tiene un propósito especial. Históricamente, el título de ciudad era un privilegio otorgado por la patente real a determinados núcleos de población para situarlo jerárquicamente por encima de otros núcleos tales como villas, aldeas y lugares. 11. ¿Qué factores eran necesarios para que una ciudad medieval fuera considerada fuerte y vital? En la Edad Media, varios factores contribuían a que una ciudad fuera considerada fuerte y vital. Estos factores incluían murallas y fortificaciones de las ciudades medievales. Solían estar rodeadas por gruesas murallas defensivas que protegían a la población de los ataques enemigos. Estas murallas a menudo estaban reforzadas con torres de vigilancias y puertas fortificadas para controlar el acceso a la ciudad. Economía y comercio. Una ciudad medieval fuerte y vital generalmente tenía una economía próspera y activa. El comercio era fundamental para la prosperidad de la ciudad, y las ciudades situadas en rutas comerciales importantes tenían más probabilidades de crecer y fortalecerse. Además, la presencia de gremios, ferias y mercados impulsaba la actividad económica. Autonomía y gobierno local. Una ciudad que tenía cierto grado de autonomía y capacidad para gobernarse a sí misma era considerada más fuerte. Las ciudades medievales a menudo tenían sus propias leyes, instituciones y líderes locales, lo que les daba un mayor sentido de identidad y cohesión. ¿Cuál ha sido la importancia real de Oxford y Cambridge en la historia urbana? Cambridge es conocida por albergar la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. La primera unión civil entre personas del mismo sexo en Estados Unidos se realizó en el Ayuntamiento de Cambridge. Esta diversidad contribuye al ambiente